Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas en cualquier parte del mundo. Aquí estamos ya montados en la nave digital desde aquí para todo el mundo con ustedes. Vamos a elevar este vuelo bien, pero bien alto. Gracias a Dios que nos permite de nuevo estar con ustedes. Pues hoy tenemos, señores, en nuestro episodio que será súper interesante, a una persona brillante, a una persona extraordinaria que viene pues a contarnos parte de su historia, a contarnos parte de su trayectoria profesional, que viene a decirnos muchas cosas, esos tips importantes que nos permiten a nosotros crecer. Así que yo me siento muy contento, me siento agradecido de todos ustedes que siempre tienen la gentileza de compartir este contenido con todas sus gentes, a suscribirse a nuestro canal, a estar atento a estas producciones que nosotros siempre nos preocupamos, ¿no verdad? Nos ocupamos en llevar a todos ustedes. Así que vamos a darle la bienvenida a todos y el elenco me acompaña porque tenemos con nosotros a una extraordinaria escritora, miren, súper increíble. También es una mujer que además de ser una excelsa escritora, es periodista de larga data, una persona que se ha preparado. Yo quiero sencillamente, porque su currículum es bien, pero bien extenso, quiero saludar en la bienvenida a Ana Almonte. Bienvenida, Ana, a nuestro podcast. Todo en el Punto les da la más cordial bienvenida. Gracias, Primitivo, gracias por esta recepción, de verdad. Todavía me motivo mucho cuando escucho esos halagos, esos elogios que se ciernen en torno a mi persona. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí. Gracias a usted, gracias a nuestra amiga Yaniris, que ha coordinado, ¿no verdad?, todo esto. Y a usted porque fue la persona que dijo, sí, yo estaré ahí. Y también porque realmente ya conoces el camino. Porque usted parte nuestra ya. Parece que sí. Del canal de la nave digital de usted parte. Parece que sí. Ya conocemos el lugar y siempre hemos sido muy bien tratadas. Oye, pero qué hermoso. Que hemos venido. Ana, cuénteme algo sobre sus inicios, su niñez, su infancia, cómo va todo. Me gustaría conocer esa historia suya que es hermosísima, porque usted tiene unas obras que hablan perfectamente de muchas cosas valiosas, que son inspiradoras. Y en Ana Almonte nosotros tenemos simplemente una inspiración. Vamos a escucharte cómo viniste poco a poco emergiendo hasta llegar a esa versión tan hermosa que es de ser escritora. Muchas gracias, de acuerdo, claro que sí, con todo gusto. Fíjate, te estoy tuteando, Primitivo, sí, así porque mismo, claro siento que sí. Una calidez en este lugar muy agradable y creo que para que entienda la teleaudiencia de tu programa, creo que debería de referirme a tu persona con un poquito de estrechamiento con relación a las palabras que vayan a salir de mi voz, de mi boca ahora mismo. Pues bien, sencillamente yo soy una persona igual como cualquier otra, un ser humano que viene, en mi caso particular específico, hablando socialmente hablando, de una clase muy pobre en el sentido económico, porque si hablamos de pobreza hay disímiles tipos de pobreza. En mi caso, yo subo y crezco por medio a una familia muy humilde, criada los primeros años de mi vida en el sector que le llaman, todavía le llaman así, la calle 10 de Las Cañitas. Hay muchos que entienden en las partes inmediatas o cercanas, le dicen 24 de abril. Yo provengo originalmente de esas tierras, de esos lugares urbanos que forman parte de la urbanidad dominicana en Santo Domingo. Nazco de una familia de 5 hermanos conmigo,
entre yo la mayor de las hembras, y desde pequeña, desde muy chica, entiendo yo, diría que partiendo de unos 6 años, yo siento que como todo niño tenía muchas inquietudes dentro de mi mundo silencioso, lo que yo llamo mi introspección. ¿Qué sucede conmigo? Que dentro de mi condición humilde siempre me proyecté hacia más adelante, o sea, diría yo que hoy podría hablar de lo que es el futuro, pero hoy se traduce en lo que es mi presente. Lo que yo veía como un futuro hoy es mi presente, porque ahora dentro de lo que son mis ideas, de lo que es mi concepción en cuanto a la vida, el futuro no existe, todo va a depender siempre de un continuo y constante presente. Pues en el caso que me acontece, a los 6 años, estando ya en la escuela primaria Las Cañitas, que anteriormente le nombraban o la denominaban El Tripero, yo comencé desde muy niña, me gustaba mucho la lectura comprensiva. Y pienso que de ahí a tener esa actitud de que me gustara tanto la lectura comprensiva, ya a los 5 o 6 años leía corrido, aprendí a leer, creo que dentro de ese contexto, a muy temprana edad, diría yo, porque leía corrido. Y había un libro muy legendario que era del segundo y tercero, 2 ediciones, que lo recuerdo perfectamente y ojalá de verdad yo pudiese recuperar lo que yo considero hoy en día un tesoro, como lo era ese libro. Era un libro donde la portada tenía un niño correteando una pelota, era algo muy simple, pero el libro estaba lleno de muchas connotaciones, porque aparte de las informaciones de su contenido, las gráficas, las ilustraciones eran maravillosas, y ahí habían cuentos, había poemas. En ese tiempo yo digo que los profesores eran maravillosos, porque a un niño hubo una niña de tercero o cuarto grado, ya ponerla en lecturas de autores icónicos, como el caso de Rubén Darío, con su hermosa Margarita de Baile, en la etapa azul del gran Rubén Darío. Yo, sin saber quién era este gran escritor, este gran poeta, recitaba mucho en las noches a Margarita de Baile. Entonces, Margarita de Baile, que es la historia de la hermosa princesa que toma y hurta una estrella del cielo, porque se escapa del palacio donde vivía, colmado de diamantes y de elefantes, y que el rey se le escapa al padre, y sube al cielo, al gran horizonte, al gran firmamento. Tiene el poder magnífico de alcanzar y de ir y ver el cosmos, y allí ve una hermosa estrella colgada entre tantas otras, pero ella quería tomarla, la estrella, para ser un prendedor, como dice Darío, con un verso, una perla, una pluma y una flor. Pues bien, la niña una vez, Margarita es a quien le están haciendo la historia, a quien Darío le narra a Margarita lo sucedido con la princesa, que va y hurta la estrella, se va al azul, al gran cielo, y toma una estrella para ella ser un prendedor. Cuando ella baja, el rey dice enojado, un castigo has de tener, vuelve al cielo y lo robado, vas ahora a devolver. Y el caso es que la niña amonestada ya había hecho el prendedor y lo toma aquí en su pecho. En ese tiempo, en aquel momento específico de mi vida, me daban en las noches unos ataques horribles de asma. Yo soy asmática, es una condición que he llevado toda mi vida, afortunadamente ya con estos avances muy controlada, pero en aquel tiempo yo pensaba que mi vida iba a ser de corto tiempo. ¿Por qué? Porque pensaba, tenía siempre el miedo de que en una de esas noches oscuras pudiera tener una crisis. Y de hecho me daban las crisis determinantes. Y a veces yo me preguntaba si yo en realidad iba a amanecer viva, una niña de 6 años, al otro día. Y mi lucha constante era por respirar. Entonces, estoy haciendo voy a hacer una acotación, porque recuerdo un escritor que me fascina mucho, que es Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, que es una obra completa. Era asmático desde muy joven. Sí. Y él sufría. Entonces, cuando yo comencé a leer ya en etapa de bachillerato, al gran Marcel Proust, me daba cuenta de que tenía el mismo problema que tengo yo, igual que como tenía todo niño asmático ese problema. En las noches
por querer respirar. Entonces, en una casita de madera, en una condición muy humilde en realidad, llena de madera carcomida, en unas condiciones donde el medio ambiente no me ayudaba para nada, claro, y encima estos apagones eternos que yo no, todavía tengo a la edad de hoy, no terminan los apagones porque tenemos una condición en este lado precisamente que no hay electricidad en todo el día. Y esto no me quiero meter en asuntos políticos, sí, pero porque hay que decirlo, no me interesa, pero estoy aprovechando. Que todavía no se ha terminado. Estoy aprovechando para decirlo, Primitivo, porque de verdad, en aquel tiempo, siendo yo una niñita de 6 años, muerta con este ataque de asma, el pito que fluía de mi pecho, de repente en mí llega una idea y digo yo, Margarita, la princesa de Margarita, pensaba por las noches, digo yo, ¿y por qué yo, esa estrella que le hace también a la princesa, por qué no la puedo ir a buscar y de repente imaginar que estoy en el gran cielo azul que también narra en ese poema Rubén Darío? Y dentro de ese azul, de aquella oscuridad en la que me veía yo forzada para respirar, teniendo 6 años, imaginé, cerrando los ojos, que iba al gran cielo y tomaba la estrella de la princesa de Margarita y la colocaba en mi pecho. Entonces, cuando yo cerraba los ojos, esto es una experiencia inolvidable, que por eso la narro con tanta sencillez y claridad, porque la llevo en mi corazón, en el alma. Cuando cerraba los ojos y colgaba imaginariamente, así como Margarita, la princesa de Margarita hizo un prendedor, yo me la ponía de prendedor en mi pecho, pero para que me ayudara a respirar. Cuando me sentía que entraba a un trance de ensimismamiento, diría yo, particular, dentro de mi niñez, de mi estado de niñez, había una manera en que yo podía sobrellevar las noches que los ataques de asma podían acabar con mi vida. Y también en una de esos episodios recuerdo muy bien a mi padre que se levantaba de la cama porque escuchaba el rugir de mi pecho y me cargaba. Y yo sentía un alivio porque decía, estoy en el hombro de mi padre que me está dando paseos. Y había seguridad. Me sentía segura porque él me paseaba y paseaba a ver si me refrescaba un poco. Pero a medida que mi padre se desplazaba por aquel suelo todo sucio, todo lleno de rayaduras en el piso, aquellas paredes que están estampadas, que las puedo hasta describir ahora mismo, pero que no es necesario, porque la teleaudiencia que me escucha ahora puede sentir y percibir a través de mi voz lo que quiero decir en realidad. Y yo ponía la estrella de la princesa de Margarita de Baile en mi pecho, y eso me ayudaba a respirar, hasta una secuencia de acciones y de hechos que fueron encaminando mi inclinación según el trayecto del tiempo y mi crecimiento hacia la lectura. Mirando y haciéndole un pequeño stop ahí, después que uno ha pasado ya por ese momento, ¿verdad? Por ese tiempo, porque es un tiempo, nace, va creciendo, pasan 5 años, 10 años, 14, y va subiendo, y entonces ya esa niña se va convirtiendo en una promesa, y va creyendo en lo que ella tiene concebido, y ya ella se está viendo, ya ella se vislumbra como esa triunfadora, y entonces ese amor a la lectura y todo eso te inspiró. Y lograste ser, es una tremenda narradora, poeta, ensayista y comunicadora social, que obtuviste una licenciatura a través de lo que es la comunicación social o periodismo en la UAS, nuestra magna universidad. Y yo sé que para llegar a ese nivel ya profesional, tuviste que vislumbrarte desde chiquita, desde pequeña, con todo eso que cuenta y las dificultades que uno vive por no ser millonario, por no ser rico, porque no nacimos con la flor, sino somos personas sencillas que venimos de estratos muy Eso humildes. Es correcto. Sin embargo, con esto no quiero dar a connotar el hecho de alar
o que mi energía esté despidiendo una especie de compasión, porque no lo digo por eso, he estado viendo estudios y grabaciones de muchos influencers que dicen, nunca hables de tus penas, nunca le digas a nadie lo mal que estás. El hecho de tú sobrevivir y llegar a una etapa, X etapa de tu vida, y sobrellevar o entender que pasaste o sobrevaluaste una etapa tras la otra, no significa que tú te estés vendiendo o despidiendo como un perdedor o una fracasada. Significa que es el pasado que hace que tú seas lo que eres en el presente cuando aprendes a ir entendiendo que las etapas, que las generaciones se desplazan, que las generaciones maduran y que dependiendo de sus contextos, si hay una visión, si hay dentro de esos contextos una forma de que tú digas, mi vida yo la quiero encaminar en esto, por supuesto que ya de adulta hay cosas que la madurez te hacen verla de diferentes maneras. En el sentido, un sentido de la palabra, yo veo todos los pasos que doy, los míos particularmente, como un ser humano al cual llega a esta dimensión con un camino trillado ya, con un camino pactado dentro de mis creencias específicas. Entonces, a ese camino trillado, pactado, hay una serie de elementos que son circunstanciales, que van a definir en un momento dado ya llegar hasta esa especie de apología conductual de tu vida, donde tú dices, miro hacia atrás y lo que veo, entiendo que me ha llegado, me ayudó a ser lo que soy hoy, sin la necesidad de sentirme heroína, porque yo podría ser la reproducción exacta ahora mismo de cientos de miles de muchachas que también, al igual que yo, aunque quizás no conozcan ahora mismo, porque siento que hay una tergiversación con la tecnología, lo que son grandes poetas, quizás ahora, y quizás también, así como lo digo, también puedo contradecir que es una era donde se lee poco, pero también es una era digital donde se abarca y se puede leer mucho. Se puede aprender mucho más y alcanzar cosas que antes no la alcanzábamos, porque realmente no teníamos esas facilidades. Por supuesto. Y entonces, hoy día los jóvenes, los niños, los adultos, inclusive, podemos alcanzarla, podemos llegar a dimensionar esas inquietudes que tenemos de aprender, de querer explorar otras áreas y aprender de muchas. Y todo depende, digo yo, y siempre lo voy a decir, del interés, pero sobre todo de cierto cosquilleo del cual padece todo ser humano, que es en búsqueda de su real esencia. Correcto. Todos tenemos eso, solo que muchos de nosotros morimos, o sea, nos desarrollamos y partimos de esta dimensión sin siquiera saberlo, porque no nos cuestionamos, dejamos atrás las cosas importantes por otras que quizás sean menos importantes para llegar a lo que es el camino de tú entenderte y decir por qué yo tuve que pasar por etapas tras etapas, con una condición asmática, siendo de una condición humilde, económicamente hablando, muy precaria, teniendo que estudiar en los liceos con folletines, en la universidad pidiendo pasajes, siendo la que se sentaba en el último pupitre porque llegaba tarde o porque muchas veces tenía que salir el campus universitario a las 11 de la noche, hacer una caminata hasta La Gómez, por ejemplo, para esperar un minibús, una guagua, el transporte, y llegar a las 11 y tanto en un lugar poco seguro, ya hablando de los problemas que ameritan ya un lugar marginal, un lugar acaecido por las carencias y sobre todo por la poca especialización, diría yo, a nivel académico de los jóvenes, sin necesidad de hablar de una manera de discriminación mismo, con ninguno de ellos. Así es, Ana. Sin embargo, todo esto, señoras y señores, nos lleva a nosotros a reflexionar y entender que no importa el estrato, por lo más humilde que sea, y las dificultades que usted pueda manejar en esas etapas difíciles, usted puede llegar a lograr la meta que usted se proponga.
Es por eso que hemos querido traer en este episodio esa historia tan hermosa de ese inicio, de cómo emerge ella y el éxito que ahorita, después de esta breve pausa, nosotros vamos a disfrutar, porque ella ahora nos va a contar toda esa parte ya de lo que fue lo que ella se imaginaba, la gran esencia, lo que ella quería hacer, que nunca se distorsionó por nada. Es decir, que hoy ella decía, los jóvenes tienen la oportunidad de manejar dispositivos con tanta inteligencia artificial, pero no es bueno que ellos se enfoquen solo en eso, sino que le saquen a ese dispositivo toda esa sapiencia, todos esos conocimientos para ellos ser su verdadera esencia. Así que no se me pierdan en esta parte después de regreso, porque venimos ahora para saber ese rol ya como profesional, porque esta mujer ha pasado hasta por muchos medios de comunicación, bueno, ha sido, ya ustedes saben, ampliamente, ha expuesto su profesión al conocimiento y al disfrute de todo el mundo. Así que no se me pierdan de esta siguiente parte. Gracias. Por una exquisita degustación, Max Postres, pastelería y panadería, bizcochos para toda ocasión, además, buffet y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad e higiene. Max Postres, pastelería y panadería. Estamos ubicados en la Charles de Gaulle número 73, teléfono 809-245-8209. Max Postres. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo contenido de Todo en el Punto Podcast. Primitivo Gil, como siempre, con ustedes. Amigas y amigos, bien, señoras y señores, de nuevo con ustedes, gracias por estar con nosotros disfrutando este hermosísimo y hasta inspirador, porque la esencia de esto es inspirar a tantas personas que sin importar las edades, pues pueden llegar a lograr sus metas. Es decir que Ana hoy nos está enseñando enormes tips que son importantísimos para nosotros lograrlo. Miren, en Todo en el Punto Podcast queremos llevar estas historias para que ustedes la vivan, para que ustedes reflexionen, para que empujen a personas que alrededor de ustedes necesitan esas palabras hermosas, esas palabras que son inspiradoras también. Así que vamos a ayudar a nuestras gentes y vamos a querer el prójimo inyectando cosas positivas. Y eso es lo que queremos hoy en Todo en el Punto Podcast. Así que gracias por suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Estamos como Todo en el Punto Live TV. Ahí estamos con ustedes. Y continuamos con Ana Almonte, una persona que viene emergiendo, como ya vimos, pues desde trato muy humilde y ha pasado por muchos episodios de tu vida que llevan simplemente a, yo digo, concretizarlo en una inspiración para todos nosotros. Gracias, Primitivo. Cuénteme esa trayectoria profesional ya y también al curso previo a usted lograr su primera profesión también, porque estudiar en la UAS no es fácil. Como decía, llegar a esas horas, llegar a veces tarde al curso, tener que copiar las clases de manera extra, porque no la pudo lograr. Partiendo ya, posteriormente de salir de bachillerato, del liceo, el segundo paso en mi vida era proyectarme como profesional, desde luego, para en un futuro no muy lejano, dentro de aquel momento, poder salir a camino de ese lugar, o salir primero del lugar, a través de un trabajo, como toda muchacha sueña, sí, que se inspira a través de una carrera. Bueno, lo primero que me formulé, me planteé
cuál era la carrera que podría inclinarse a mis gustos o a mis aptitudes o capacidad intelectual que yo podría, con la cual congeniar. Entonces, había una serie de títulos que pasaban por mi cabeza, pero yo decía, no existe todavía en ese tiempo, finalizando ya los años 80, una carrera que sea directamente de literatura, porque aquí en este país, en la UAS, no la tenían como forma como de... No había. Entonces, era todo lo que yo quería decir, pero si me encanta la lectura, pues yo debo de buscar algo que se relacione, obviamente, con los libros, con la escritura. Y es cuando se me ocurre la carrera de periodismo, de comunicación social. Entonces, yo ingreso como estudiante de periodismo tras el sueño de querer escribir, no necesariamente de ser periodista ni comunicadora, sino de la intención de desarrollar lo que yo quería decir a través, con la palabra o con mi pensamiento, dejarlo dicho de una manera escrita. Entonces me enrolo o me engancho, como decimos, a la carrera de comunicación social y según todo el reto o la logística de la carrera, contempla, o no sé si todavía es menos del tiempo, 4 años, de los cuales yo duré 5 por mis problemas con los desplazamientos al lugar, por el problema muchas veces de subsistir, y muchas veces no podía tomar todas las asignaturas que debía de tomar, por el hecho de que a veces no tenía yo la economía o mi padre cómo ayudarme en ese momento para yo poder dar con todas las asignaturas y terminar en un tiempo previsto. Pues entre tomar asignaturas, entre ir de allí a allá, de fotocopiar los libros, porque a veces no podían estar a mi alcance, económicamente hablando, en mí había esa disposición siempre. No importaba si no tenía ese tanto tiempo como para pasar con una gran nota o notable calificación, un examen, porque yo decía, lo que me importa ahora mismo es tener el título. Sin embargo, hoy puedo decir una cosa, no importa, ahora que veo atrás, que estoy viendo en retrospectiva dentro de mí misma, dije, había un problema circunstancial de por qué yo me enfoqué tanto en el hecho de la carrera misma, que en el hecho de aprender lo que es un periodista. ¿Cuál es la labor en realidad exacta de un periodista, de un comunicador? ¿Cuál es el fin de una noticia, de una simple noticia, con la entrada, el cuerpo y la salida, la pirámide arriba o ya sea abajo? Escuchaba a estos profesores de comunicación y yo sentía que parecería que ellos estaban en un planeta y yo en otro, porque mi lógica decía, no es en realidad lo que me va a satisfacer, no es lo que yo quiero, pero es lo que tengo a la mano ahora mismo para yo llegar a lo que yo quiero, que es escribir. Pero ¿cómo puedo, si me daba cuenta que en el tiempo ya finalizando la carrera debía de pertenecer a un medio como otras muchachas de mi generación? Y entonces eso la llevó a participar activamente en algunos medios de comunicación. Claro que sí, porque había que hacer la pasantía. Claro. Entonces, lo que yo vi, y esto no lo estoy diciendo a modo frustrante, lo estoy haciendo a modo modificante, hablando, sí, como el ser humano en esencia, que estoy hablando ahora con toda mi honestidad. En aquel tiempo los medios no tienen mucho que distanciarse de lo que son los medios ahora, excepto la diferencia de que los medios de ahora están mejores nutridos con la misma tecnología, hablando de tecnología, sí, que lo que habían antes. Pero el sentido humano de la palabra sigue siendo el mismo, desgraciadamente muy desfavorecedor para una muchacha quizás ingenua, en aquel tiempo era mi caso, una persona llena de ilusiones, de ideas, que no tenía nada que ver con lo que me tocó en la práctica. Porque una cosa es lo que tú consagras mentalmente o proyectas y otra es la realidad. Otra es la realidad. La vivencia es otra. Los medios de comunicación
actualmente, antes, después, no sé mañana, yo hablo de la hora, están colmados de personas positivas y personas negativas. Yo le llamo a las personas positivas a quienes están enfocadas única y exclusivamente en hacer su trabajo, en ser compañeros, en darle cabida a lo que es el concepto compañerismo, pero hay otros que son los que están engalanados en hacerle la vida imposible a esos que tienen quizás una idea más positiva, que como ser humano lo que quieren es avanzar y hacer el trabajo. Entonces creo que como hoy puedo mirar en retrospectiva, hablando de retrospectiva de nuevo, de lo que es mirar al pasado, sí, entiendo que tomé la carrera que debí de tomar en el momento correcto, porque todos aquellos tropiezos, terminando la carrera y luego queriendo insertarme y que alguien me diera la oportunidad en un medio de comunicación, era tarea de otro costal. Entonces, el hecho de tú no tener experiencia, te topas que si no eres amigo de alguien o alguien te ha mandado, no lo logras. No puedes lograr porque tienes que estar detrás de otro, claro, tienes que sufrir todos los impedimentos que impone el sistema, con lo cual una persona de escasos recursos, aún llena de ambiciones y de metas, no puede en ese momento desarrollar. En mi caso, yo entendía que salí de la UAS con muchas lagunas a nivel de datas, a nivel de conocimientos, a nivel de redacción, muchas deficiencias. Yo siempre estuve consciente en ello. ¿Qué cosa en ese trayecto te marcó? Porque el ejercicio del periodismo nos lleva a nosotros a vivir muchas cosas que no son muy favorables para impulsar a las personas y cualquiera se devuelve. En mi caso, yo en los medios, cuando era colaboradora para lograr insertarme como trabajadora ya, sí, los más tropiezos era que tú poder lograr que una noticia, ya sea en un medio televisivo que llevaba un guión extra, donde tú tenías que leer el cuerpo, te la pusieran tal y como tú lo has hecho, porque quizás mi concepción de la realidad o lo que yo representaba o veía en el momento que había o un tiroteo o una lucha popular o que había una manifestación de tal índole porque hacía 3 o 4 días que habían matado a no sé quién, que la gente se estaba amotinando por grandes cúmulos de basura, que la gente se moría de hambre, que había una persona que quería, un grupo de personas que quería conquistar tal cosa a nivel laboral. Entonces, cuando yo captaba mi mente o mis ojos, captaban todo lo que veía y registraba, lo que intuía en las personas era mucho dolor. Entonces, cuando yo llevaba aquel dolor a nivel descriptivo de lo que veía, quizás a la mayoría de los directores no les gustaba ese estilo. O sea, no sé si entendían que estaba ahondando mucho o que parecía, según mi visión, que exageraba, lo cual estaba siendo mal interpretada. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que si yo vi 3 periodistas, no vieron lo que yo veo en este momento? No ven cómo este policía con una macana, con una pistola, está dándole en la nuca a un joven sin estarle haciendo nada. O simplemente con el derecho que le asiste de protestar. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué mi noticia está mal ubicada? ¿Y por qué la de estos otros periodistas está bien? ¿Por qué la mía no pasa? Cuando estoy registrando, si me están diciendo qué pasó allí, la realidad, estoy diciendo qué es lo que está pasando en el momento inmediato de mi realidad, qué es lo que yo estoy viendo para yo emitir el mensaje que quieren emitir este grupo que está siendo oprimido de una manera injusta, si se quiere, por agentes policiales. Una partecita que me inquieta. Entonces tú sentías que había una presión para que tú distorsionaras la información. En cierto modo sí, y me ajustara en cierto modo también, claro, intereses siempre existen, y que me ajustara a un lineamiento específico, porque todo debía estar acontecido por un molde. Entonces yo decía, pero todos estos medios, sin necesidad de yo querer discriminarlo o hablar de un término despreciativo de lo que son los medios de comunicación porque obedecen a intereses, obviamente. Yo me preguntaba, pero si se supone
que me están mandando para que yo registre qué fue lo que vi, qué fue lo que pasó ahí como cronista, como reportera en este momento, pues debo decir lo que veo. La realidad. Entonces esa realidad debía de ser tergiversada. Entonces cuando me doy cuenta, a raíz de todos los sitios donde iba, donde me sacaban, donde me accedían, donde me sacaban de nuevo, donde tenía que luchar, porque a fulanita no le caí mal, no sé por qué cosa, no sé por qué, porque quizás si ando con un corte, con el cabello muy bajito, peladita, puedo parecer como distorsionar esa realidad. Cuando una mujer no usa el cabello tan corto como en ese tiempo, yo me decidí a usarlo. Exactamente. Entonces no había como una compenetración quizás entre lo que era mi imagen a nivel humano, a nivel físico, Sí, con lo que yo debía de transmitir en el momento. Entonces, qué bueno que tuve que pasar por todo aquello para un día, a raíz de 15 años navegando de un medio a otro. 15 años duraste en los medios. Sí, navegando de un medio a Ejerciendo. otro, ejercí hasta que, por supuesto, no soy ingrata. Debo reconocer que en uno de los lugares donde más a gusto me sentí y donde mejor se me respetó fue en el periódico Hoy. En el periódico. Ahí fui muy bien, o sea, mis ideas, creo que de una manera, en Te la palabra permitían escrita, imponerla como claro que era. sí. Y agradezco a todas las personas, todos los que hicieron posible el hecho de que a 2 años, que fue lo que duré en aquel lugar, fuera respetada y tratada. Pero Entonces, fueron enriquecidos con la aceptación profesional, con lo que tú claro, llevabas. pero ahí las comenzó y noticias, las emprendí historias. precisamente, con el perdón que te Sí, interrumpa, adelante, sí. lo que fue, lo que eran mis escalas de valores como humana, pero también lo que yo quería, cómo quería proyectarme una vez ya saliendo de aquel medio, Sí. que también terminaron sacándome. Sí, porque no encajaba También mucho. terminaron despidiéndome, lo cual no debe nadie sentirse deshonrado porque le despidan de un lugar, porque cada quien es dueño de sus políticas, de sus Claro, cosas, y en un momento tú entras, pero en un momento tú sales, y es cuando yo me planteo cuál es el siguiente paso. Habían otros medios que ya se me acercaban, me decían, mira, ven que tú me Que tú das eres como buena, para ven. televisión, Sí, y ya he sí. visto varios trabajos que haces a través de escritos, haces artículos, allí me desenvolví haciendo una columna muy interesante sobre telenovelas y traté de conjugar lo que son los escritores clásicos de la gran literatura universal con una novela en serie, porque después de todo novela, telenovela, eso es un serial, y lo traté de llevar esa normalidad, algo que era quizás un viento fresco en algo Sí. que es tan metodológico como el quehacer periodístico. Pero bueno, es cuando me planteo qué es lo que voy a hacer. Voy a ir a un medio y voy a seguir de una etapa a otra. Y me dije, no, ya no quiero más estar dentro de la selva. Quiero ver la Desarrollar selva, lo que yo quiero si ahora. quiero ver la selva como una simple espectadora y entender que si entro en la selva, a la selva, sé que debo estar con mis herramientas preparadas por las cuales me tenga que defender, y como no me quiero defender más, como ya no quiero ser el tropiezo o la piedra en el zapato de otros, de segundos o de terceros, cuando no quiero que se me juzgue de una manera inadecuada, cuando no quiero que se me vea de la manera en que yo no quiero que se me vea, fue cuando dije, aquí ya al camino que voy y a las lecturas que agregué, añadí en mi ciclo de vida, que me ayudaron a entender tanto las complejidades humanas, pude decir, quiero hacer una especialidad, quiero hacer una maestría en ciencias humanas y acercarme a esas asignaturas artísticas que tanto me apasionaron de pequeña y que ya de adulta en mí había otro concepto, como la pintura, como lo que es literatura caribeña, lo que dicen literatura hispanoamericana, que la literatura, en un sentido de la palabra, no hay literatura ni norteamericana ni europea. La literatura es en sí, exacto, es un concepto conjugado en una acción subliminal de lo que es estética, de lo que es belleza a través de la palabra escrita cuando hablamos de libros. Entonces es cuando me encamino a decir, ya lo que yo haga luego de esta maestría será
por propia cuenta, o sea, voy a emprender como hablan ahora mismo la mayoría de las personas y poco a poco, con relación a mi experiencia y lo que yo puedo hacer, me dedicaré a corregir libros, porque de una manera modesta entendía que había una habilidad en mí en manejar las palabras. Perfecto. Ya sea de una manera sistemática o ya sea de una manera no sistemática. Me gustaría conocer para todo nuestro público esa parte ahora para desarrollar las letras, esas habilidades, ese modelo, ese llegar a la meta como escritora ya. ¿Cuántas obras tienes? La más importante que tú entiendes que la gente tiene que ir a buscar, que tiene que conocer cuáles son los proyectos que tenemos en la actualidad y para futuro. Yo sé que tenemos mucho por desarrollar. Bien, Primitivo, muchas gracias. Posteriormente a todos esos cuestionamientos, me traslado ya a lo que es pandemia, ya todos sabemos lo que significó el COVID-19 y las tantas historias que envuelve, tantas muertes, tanto caos, tanto conflicto, y que cada uno en ese tiempo, yo sé que se enfrentó a su propio conflicto. Entonces, cuando 2019 al 2020, yo siento que algo se está operando dentro de mi interioridad que no entendía qué era, porque viví en una constante búsqueda que no entendía lo que era que buscaba, qué era lo que me daba paz, qué era lo que yo entendía por encima del conocimiento que me otorgaron las buenas lecturas de libros, de sociología, de filosofía, cuento, poesía, novela, en disímiles categorías. ¿Qué es lo que todavía yo tengo que alcanzar? Porque siento que hay algo que no me da plenitud. Y es cuando en 2020, marzo específicamente, yo siento lo que yo llamo un renacer dentro de mí, dentro de mi interioridad, que es como un golpe de luz. Yo le llamo el golpe de luz que sentí cuando tenía 6 años, cuando ponía la estrella imaginaria de Margarita de Baile, de la princesa, en mi pecho. Eso mismo fue lo que me pasó en ese momento tan crítico de la vida de la gente, que fue el momento de la pandemia. Y es cuando siento que estoy viendo la realidad tal y como es la realidad. La realidad sin los matices que le puede dar simplemente el razonamiento lógico o cognitivo que tiene el cerebro. Es cuando siento que hay algo mucho más allá de lo que es el raciocinio mecánico, como yo le llamo, a otro tipo de razonamiento, que es el que hurga dentro de cada uno de nosotros, que si nos hacemos la pregunta y cerramos los ojos y buscamos, entendemos y comenzamos a escuchar las respuestas. Y es cuando comienzo a ver mi verdadera realidad y quién soy yo. O sea, ¿por qué tuve que pasar por tantos caminos, tantas etapas? Bienaventurada fui, para llegar precisamente al momento en que he llegado hoy, a entender quién soy como humana, a qué vine a este plano dimensional, porque he aprendido a conocerme, y aprendiendo a conocerme es cuando aprendo a conocer a los otros, es cuando aprendo a ser más flexible con los otros y entender el por qué quizás en un lugar corporativo de trabajo hay tantas personas que en cierto modo podrían ser la piedra en tu zapato, pero todo depende de una visión, si tú permites eso. Claro que porque sí. todo va a depender de lo que tú creas de la realidad, cómo tú la visualices. Y es cuando yo aprendí a ver la realidad y a tener como ser humano, en esencia, misericordia por mí, pero también misericordia por los otros. Así es. ¿Cuál es la obra más importante? Digamos, Luces de Alfarero. Luces de Alfarero, precisamente obras. En el 2003 hay saco mi primer libro de cuentos que se llama Dos caras y otros cuentos, que tengo que retomar una reedición. Sí. Y a raíz, en el 2021 es cuando comienzo yo a hacer el esquema de contenido de Luces de Alfarero, partiendo primero de mi búsqueda personal interior, pero luego esa búsqueda generalizada en varias historias, que es lo que traza esta novela. Son una serie de historias de personajes de carne y hueso, vuelvo y digo, ahí no hay nada del otro mundo, excepto la búsqueda de cada uno de ellos
en distintos escenarios y desplazamientos. Son personajes que entienden que son, en esencia, pero que parten, entablan lo que yo digo el éxodo, partiendo quizás de las Sagradas Escrituras, porque es una novela que plantea varias teorías, en relación al nacimiento o evolución o el origen del hombre, desde el momento mismo en que da forma a lo que es el planeta Tierra, a lo que decimos estamos sobre un espacio físico modulado, no sé por qué o para qué, o descubierto o hecho por una entidad que gobierna mucho más allá de las alturas, en lo que puede llamar otro cielo, lo que yo llamo mi verdadero cielo, que es el universo donde obra el gran Dios, que es sobre mí misma. Entonces, partiendo de eso, nace la novela con unos mensajes dados en superficie, como toda una narrativa normal, personajes que entran, que salen, personajes vivos, personajes perversos o personajes con la simple y llana idea de entender qué es la felicidad partiendo de sus propias búsquedas. ¿Se piensa hacer un lanzamiento aquí o ya se hizo el lanzamiento? ¿O qué tú piensas hacer ahora en el país? ¿Piensa hacer, digamos, un acto fuera en otros países para hacer, claro, el lanzamiento de esta magnífica obra que yo pienso la novela que ya debe convertirse en una gran novela a nivel de como estamos viendo ya muchísimas novelas chinas y demás, que eso es una cosa extraordinaria. Entonces yo soy amante de la literatura oriental, amante de la literatura oriental. Entonces, ¿qué sucede? Sí, la novela fue puesta, se publicó el año pasado, entre junio y julio, primero en España, Salamanca. La persona que apadrinó este proyecto, que se hizo responsable del proyecto, mi maestro, una persona que yo admiro, que aprecio muchísimo, ganador en el día de ayer del Premio Internacional Pedro Enrique Sureña, el maestro José Enrique García, tomó como suyo este producto y viajó a España porque me dijo: Ana, esta novela no puede ser publicada en este país porque lo que hay aquí nadie o muchos o en su mayoría no va a entenderlo. Entonces, una novela con esta trayectoria que no se identifica en sí con lo que es el folclore, lo que llama el dominicano identidad o folclorismo, va a ser tergiversada porque es una novela de ideas generales, de ideas globales, partiendo de elementos humanos muy específicos. Entonces, es cuando emprende un viaje así a contraviento y marea a España, y allí consigue una casa editorial que se hace cargo de la novela y la imprime. Entonces, partiendo de ahí, ya Luces de Alfareros termina un trayecto de vida que hasta el sol de hoy, solo puedo decir que han sido de mucha aceptación, de mucha acogida. La última puesta en circulación, por supuesto, fue en julio del año pasado en la Biblioteca precisamente Nacional Pedro Enrique Ureña, en el Salón Aida Cartagena de Portalatín. Sí. Aida Cartagena Portalatín, perdón. Va a estar expuesta seguramente en la Feria del Libro, ¿no, verdad? Eso corresponde dentro de las mismas escalas situacionales, yo diría que circunstanciales, porque siendo una novela que publicó España y que consagrada dentro de la voluntad de noción del gran maestro José Enrique García, de decir que, de acuerdo a su criterio, es una de las novelas mejor escritas en los últimos 50 años, aquí fuera de este país, no fue tomada en cuenta en esta Feria del Libro. O sea, yo no soy una persona particularmente que se pone en los lugares para que nadie me vea. O sea, porque yo hace mucho tiempo superé esas etapas de querer tomar notoriedad. Y yo siempre pienso que lo que resalta que matemáticamente 2 y 2, según nuestra percepción, debe de dar 4. Porque si da 5, entonces depende de qué visión o qué manera representativa tú estés viendo que 2 más 2 den 5, que podría ser perfectamente y no 4. Todo es relativo. Entonces,
yo no estoy haciendo con esto ningún acopio de que deba o no deba de estar en la Feria del Libro. Sí, para mí Ya sí eso lo va a debió disponer estar. los propios pasos que con una manera soterrada, específica y tranquila está dando de por sí la novela, sin yo hacer esos grandes esfuerzos de decir estoy acá. Es un gran orgullo para todos los dominicanos, no importa el lugar donde nos encontremos, y específicamente en nuestro país debemos sentirnos orgullosos mucho más. Muchas gracias. Con una persona como usted que se ha preocupado tanto de dónde viene, cómo ha pasado toda su vida y que se ha proyectado como todo una gran escritora, una gran periodista, una persona que aporta bastante a la cultura de nuestro país. O sea, que yo pienso que debió estar ahí en primer orden. Eso es un criterio particular, personal. Yo pienso que sí. Ahí no sé qué sucedió, pero quizás tiene que ver con asuntos de coordinación, estar. Porque... Bueno, en esta parte que vamos a tocar ya para culminar, porque el tiempo es un traicionero. Por supuesto. Me gustaría, saber cuál sería su visión específicamente, en términos ya como escritora. Exponente de cosas tan maravillosas, de un estilo único, una forma de mirar las cosas de otra forma, de otra manera, escudriñando tantos rincones que muchas veces entendemos que eso está prohibido y que no se pueden tocar. Mentira, no hay límites. Entonces tenemos que explorarlo. Y a través de usted, a través de estas importantísimas obras, podemos llegar a comprender lo que usted quiere. Por supuesto, Primitivo. ¿Cuál es mi visión ahora mismo, en este aquí y ahora? Proyectar en toda su máxima expresión a Luces de Alfarero. ¿Pero por qué? Me preguntará. Porque además de ser ficción, en la novela hay unos códigos donde el quien se acerque a ella podría quizás partir desde donde partí yo a unos cuestionamientos individuales y llegar a eso que yo pude alcanzar y que me gustaría tanto que tantas personas que andan dormidas como dopadas en el mundo tengan el despertar, pero el despertar depende de cada quien. Sin embargo, yo entiendo que la novela, lo que me preocupa ahora mismo básicamente es su proyección. Todo en función de la novela, que sea asequible a las personas que lleguen a ella, que por lo menos si alguien ha visto esta entrevista se identifique, porque sé que muchos y muchas se están identificando ahora mismo con la novela o con lo que es mi decir. No obstante, yo digo que para responder la pregunta, Primitivo, como escritora, pues claro, escribir, simplemente escribir sin tener ninguna expectativa de nada, porque las cosas, entiendo, en este actual momento de mi vida deben de fluir si están destinadas para mí. Yo aprendí y estoy aprendiendo a no tener expectativas de nada ni de nadie que me rodea, ni estar arraigada ni apegada absolutamente de una manera enfermiza a las cosas, porque todo en este plano es pasajero. Y desde mi punto de vista, entiendo, sin estar apegada ni siquiera a la misma novela y sin embargo arraigando o contemplando el contexto de la novela según su contenido, pues mi visión primaria en este momento es que la novela siga expandiéndose y que llegue el mensaje que hay en la novela. Si alguien se anima a leerla, que se cuestione a sí mismo, como lo hice yo en un momento dado. Yo soy el primero en consumirlo, me encanta leer, me encanta ver, escudriñar, profundizar cosas. Estas son obras que nadie se las puede perder. Y pienso además que el Estado con cultura, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, debe de estudiar bien a Ana Almonte, estudiar bien sus obras, específicamente Luces de Alfarero. Es otra cosa, es otra dimensión. Muchas gracias, Primitivo. Y hay que ver su profundidad. Hay que ver todo ese contexto tan interesante y que debe de llevarse
a otros suelos. No solamente quedarse desde España y venir de nuevo acá y quedarnos aquí, no. Además aquí ustedes, estoy seguro que van a hacer muchas actividades para seguir proyectando esta obra, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿Tienen alguna reciente cerca? Bueno, mi querida amiga y asistente Adilka Yaniris Mena, sí, lleva una agenda que afortunadamente parece que mis palabras llegan de alguna manera a algunas personas de los medios y de una manera, diría yo, que exquisita han formulado una otra invitación. Está el caso suyo, Primitivo. Así mismo es, así de verdad, mismo es. Yo muy agradecida, de veras. Muchísimas gracias a usted por aceptar. Bueno, nosotros hemos tenido un episodio súper interesante, didáctico, totalmente emprendedor e impulsor, porque inspira a que uno pues sepa que se pueden lograr las metas. Solamente es proponérselo, tener esa actitud y seguir adelante. Así que agradezco infinitamente a nuestra invitada de lujo, a la periodista, a la escritora, a todo esto que la adorna, como lo es Ana Almonte. Gracias por aceptar nuestra invitación en este Todo en el Punto podcast, desde la nave digital y para el mundo. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Gracias, démosle un aplauso a Ana que estuvo con nosotros. Increíble, extraordinario. Gracias. Gracias, Ana. Primitivo. Será hasta la próxima. Cuídese mucho.